A continuación vamos a mostrar el proceso de configuración y sincronización entre la herramienta Alfresco y Bonitasoft. Esta configuración fue necesaria para garantizar que el flujo de proceso que se manejara desde Alfresco se sincronizara con el flujo de proceso de Bonitasoft, con el fin de garantizar lo siguiente: que si esta actividad no se había hecho en Alfresco, entonces el flujo de proceso en Bonitasoft no podría continuar y se mantendría en este ciclo hasta que desde Alfresco se cumpliera la actividad. Con esta configuración y sincronización se garantiza de que Bonitasoft se dé cuenta si la actividad fue realizada en Alfresco y así poder continuar con el flujo de proceso. Para esto entonces se creó un conector de tipo script y de tipo Groovy 1.8. La configuración es la siguiente: se especifica el nombre y se crea el código Groovy. En este código Groovy es necesario especificar la URL del servicio REST que se está ofreciendo, como podemos ver. Este servicio me devuelve el contenido que está dentro de una categoría que se llama analizada. Como podemos ver aquí tenemos la categoría analizada. Esta categoría pues se explicó previamente en la configuración de Alfresco. Aquí se especifican las credenciales. En este paso se hace la configuración para la conexión con la autorización. Aquí se abre la conexión, se especifica que es modo get, y en este caso cuando el objeto está en estado 200 201, entonces se obtiene esa respuesta, se obtiene como tal los nodos A de esa respuesta. Cabe aclarar que esto viene en HTML, se parsea a XML, se obtiene ese nodo A, y para cada uno de esos hijos se valida si dentro de esa categoría existe el documento en cuestión, el documento que está en el proceso. Este nombre es dinámico, ¿cierto? Fue definido cuando se creó la ficha en el proceso, y me devuelve un true en caso que se encuentre ese documento dentro de la categoría, o un false en cualquier otro caso. Posteriormente se obtiene ese resultado. Ese resultado inicialmente viene en object, es necesario castearlo al tipo de dato que yo quiero, en este caso es booleano, y lo recibo dentro de una variable global del proceso. También fue necesario crear 3 archivos que el framework WebScript de Alfresco me exige para poder yo consumir este tipo de servicios. Estos archivos son un JS, un HTML, y un XML. Entonces, este archivo XML es el archivo de especificación, donde yo voy a decir el nombre de lo que voy a buscar, una descripción, la URL donde se encuentra albergado en Alfresco, en este caso es sample block category, y una variable
dinámica que es categoría. En este caso pues podemos aquí especificar rechazada, analizada, corregida, etcétera. Especificamos el formato de respuesta, en este caso HTML, una transacción requerida y la autenticación. Posteriormente el JS es el que se encarga de hacer como tal la búsqueda dentro de esta URL. Se le define que es de tipo categoría y que es dentro de esta URL donde voy a buscar, y me devuelve un true, ¿cierto? Y el HTML, que puede haber sido la respuesta en XML o en JSON. En este caso nosotros escogimos HTML. Entonces en este HTML se construye y se define las variables. En este caso es el list del resultado de todos los documentos dentro de esa categoría, y dentro del A vamos a obtener el nombre y el ID de cada uno de esos documentos. Aquí tenemos el nodo, nombre y el ID. ¿Sí? El ID. Una vez definido esto, entonces debemos ir al Fresco y subir esos tres archivos. Entonces nosotros los hemos subido en la carpeta WebScript y bajamos de nivel hasta llegar al nuevo sample. Y como podemos ver aquí en el nuevo sample ya tenemos los archivos. Buscar categoría, ese está definido en XML, este está definido en HTML. Aquí tenemos el JS que hace la búsqueda y aquí tenemos el archivo de especificación.